Unas cuestiones relacionadas todavía con la clínica. Sé que al final no quiero justo hacer lo que nosotros decimos que no hay que hacer, pero como sí que en el curso, por ejemplo, hablabas de un poco lo que se dice que hay detrás a veces de etiquetas como el TLP, quería pasar de refilón por algunas etiquetas, pues si podías dar una explicación funcional, algunos pequeños... Obviamente cada caso es un mundo y ya sabemos. Pero lo puedo intentar. Y el primero era el TLP, porque justo de este también sacamos un clip del curso. Sí. Y bueno, pues siempre generan controversia, ¿no? Sí, no entendí muy bien. La verdad es que no le dediqué mucho tiempo. Como te decía antes, me mandan cosas y a veces las miro y a veces ni las miro. Entonces no acabé de ver muy bien la crítica. Pero cualquier persona que haya tratado a alguien con esta etiqueta reconoce que hay una serie de respuestas características, precisamente estos los síntomas del TLP, que es lo que permite ese diagnóstico, y hace referencia pues, a la dificultad para reconocer emociones, etc. Entonces, precisamente en el libro de Marshall Linehan aparece el ejemplo que luego critican en ese clip que pusisteis de anuncio del curso, de difusión del curso, y es el hecho de un problema, dicen desde la terapia dialéctica, que uno de los problemas causales que están en la base del desarrollo del TLP está en no haber validado las emociones. Y yo, primero, que ese tipo de aseveraciones así generales en cuanto con una frase que es tan poco conductual como validar, donde se incluyen un montón de procesos distintos, me parece que no es admisible en una terapia conductual. Aparte de eso, del ejemplo que ponía, que ha sido tan criticado, es que al revés, en muchas ocasiones los padres, los educadores, las personas que están alrededor de esos niños que se están desarrollando, lo que le tienen es que enseñar a denominar cada una de las emociones como las Son las 2:45 de la tarde. Haciendo públicas para que distinga. Entonces ponía el ejemplo del hambre, ¿no? O sea, un niño sabe que si dice tengo hambre, lo normal es que le den de comer, porque está pidiendo una necesidad básica, ¿no? Pero si tú conoces al niño y sabes que cada vez que hay algo rico va a decir tengo hambre, pero si no es algo rico, es algo que no le gusta tanto, no va a decir tengo hambre, ya sabes que eso que siente no es hambre, sino ganas de comer. Entonces no tienes por qué decir estupendo, tienes hambre. Entonces, o no, tienes hambre pero no vas a poder comer. Sino, esto que sientes no es hambre, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que resulta controvertida en estos diagnósticos, pero que para mí es clarísima. O sea, no hay que validar por defecto, hay que enseñar a discriminar. Y todos estos estados corporales absolutamente indiferenciados que tú comunicas en relación al contexto en el que estás, los adultos que están a tu alrededor te enseñan a darle un nombre. Entonces, el TLP, hay un problema de discriminación de esas respuestas privadas que se hacen públicas. Si la solución o la causa inicial es que no se han validado, yo creo que se está cometiendo un grave error, porque es lo contrario de discriminar. No das todo por bueno, no apoyas eso, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas en el TLP muy curioso. Y luego, como siempre, las etiquetas diagnósticas son nocivas por muchos sentidos, pero el hecho de el ampararte en esa etiqueta para explicar comportamientos que están siendo castigados por el medio o incluso censurados. En el caso de castigo lo digo de verdad. Y en el caso de censura, estas verbalizaciones negativas que lo único que generan es más problemáticas sobre ti mismo. En el caso de las etiquetas diagnósticas es dramático, ¿no? Como una persona se ampara en ellas. Y no es que no puedes decirme nada porque yo tengo esto, ¿no? Y entonces ahora de repente todo el mundo es autista, todo el mundo es Asperger, todo el mundo es TDAH, pero todo el mundo. Entonces, ¿dónde estamos? Hay que plantearse qué se gana. Y se gana mucho. O sea, cada persona gana en el sentido de que se da una explicación al problema, no hace un esfuerzo por cambiarlo y controla de alguna manera el medio, porque pobre, bastante tiene con ser autista, bastante tiene con no sé qué. Yo creo que son nocivas, absolutamente nocivas. Muy, muy preocupantes. Otra, que además me parece muy curiosa, por decirlo de algún modo, es el trastorno de identidad disociativo. Pues como no me lo expliques.
Buah, pues tiene bastantes aristas, creo yo. Pues cuéntame algo de él. Pero, por ejemplo, mira, todo el tema del trastorno de identidad disociativo es como... yo, de hecho, bueno, no voy a mencionar a nadie ni nada así, pero ves algunas personas, yo no sé exactamente cómo se especifica en el manual, sinceramente, pero ves algunas personas que, digamos, tienen diferentes personalidades, ¿no? O sea, al final personalidad múltiple, y actúan realmente en consonancia con esas diferentes personalidades que ha ido forjando, hasta el punto de que a lo mejor incluso no recuerdan, o dicen no recordar, lo que han vivido con otros personajes, ¿no? No sé si Sí, te has topado alguna vez con ello. No. Lo del trastorno disociativo sí. Pero no sé si me he ido de nombre o... Sí, no, posiblemente lo hayas dicho bien, pero yo no soy una especialista en etiquetas. O sea, ya. Lo dice y así veo el vídeo inmediatamente y me pongo a evaluar. Entiendo lo que dices. Voy a empezar por lo que ya seguro que esperas oír. Cada caso es único. Sí. ¿Por qué aparece ese tipo de conductas? Habría que verlo. Pero cuando se habla de trastorno de personalidad disociativo, yo lo que haría sería especificar cada una de las palabras. Primero, porque es un trastorno, es decir, es algo que a la persona le está generando problemas. Segundo, de personalidad, que hace de referencia no a comportamientos esporádicos, sino que se mantienen en distintos contextos. Y disociativo es que no te acuerdas de algunos cuando estás haciendo los otros. Entiendo algo así. Entonces, a mí aparece una persona que me dice este tipo de cosas y yo me pondría a evaluar cada uno de esos estilos comportamentales para encontrar primero si hay algún tipo de variable del contexto externo a los que se asocie cada forma de personalidad, porque es que a lo mejor resulta que es muy útil, ¿no? Si quieres ponemos el ejemplo de esta mujer francesa abusada por su marido, amante, padre y esposo, y un absoluto pervertido en el sentido más coloquial y despreciativo del término, ¿no? Esta persona eran dos cosas radicalmente diferentes, ¿no? Sí. Entonces, yo iría a los procesos de reforzamiento asociados a unos y a otras. O sea, tú piensas que lo que llamamos comportamiento moral o la moral es un elemento que nos ayuda a adaptarnos al mundo. Cuando la moral es un impedimento, dejamos de tener moral. Es decir, nosotros la moralidad nos da sentido a lo que hacemos. De alguna manera, el cumplir con esa moralidad es un efecto tranquilizador cuando no hay un reforzador externo asociado. Pero si resulta que el reforzador es más fuerte que la moral, dejamos la moral. Pero no es que la dejemos voluntariamente, sino que deja de tener función. En este tipo de trastornos yo lo que haría es, primero, si la persona pide ayuda o no pide ayuda. Si pide ayuda, ¿por qué pide ayuda? ¿En qué momento empieza a resultar problemático? Como también te digo, hoy precisamente una mujer, hablé con ella por teléfono porque quería consulta conmigo, yo ya estaba desbordada, y me contaba que a raíz de un problema que tuvo, cerebral, orgánico, tratado, ahora empezaba a tener una serie de problemas de recordar, pero recordar no dónde dejó la taza, sino grandes episodios de su vida, pasados y recientes, y como si no los hubiese vivido. Te digo esto porque una de las cosas que yo haría, a pesar de ser una terapeuta de conducta, defensora de lo psicológico por encima de todo, lo que no digo es que no haya algún problema orgánico que puede estar dando lugar a eso. Entonces, si viene una persona y dice, es que no me comporto si yo no lo recuerdo, ya, pues es que te hago un estudio neurológico. O sea, no voy a pensar que todo es comportamental. Pero cuando no hay una base orgánica, entonces me pondría a analizar funcionalmente. Y tú piensas que estos trastornos que son tan llamativos no son cosas muy distintas a las que pueden ocurrir en cualquier persona que se mueve en contextos muy diferentes. Es decir, tú estás comportándote de manera que en esa situación que se repite en tu vida una y otra vez, estás teniendo acceso a los reforzadores a partir de esas conductas tan concretas. Pero cuando cambia la situación, tiene que cambiar la morfología de las cosas que haces. Y todos nosotros lo hacemos. Absolutamente. Llega a un extremo en que parece que son personalidades distintas. Si definimos conductualmente la personalidad, tampoco hay nada aberrante en ello, ¿no? O sea, estilos de comportamiento que se repiten una y otra vez cuando los contextos son estables. Pues nada más. O sea, por otra parte, no deja de ser enormemente interesante
tener experiencias de tantas formas distintas, ¿no? O sea, creo que eso también puede ser muy reforzante. Yo estudiaría el caso, o sea, qué tipo de personalidades son las que va interactuando, por qué no se acuerda de unas y de otras, porque es que a lo mejor resulta que los valores, en el sentido de las reglas que controlan la conducta, son contradictorias. Y entonces el olvido, como una respuesta de escape, donde tú favoreces que en el contexto no aparezca ningún elemento que discrimine el recuerdo. O sea, precisamente para que no ocurra el recuerdo, tú cambias por completo de contexto. O sea, recordar es un operante y olvidar es una operante. Entonces, a mí me parece que tiene toda la lógica. Lo que no tiene, lo que rompe los esquemas es cuando tú piensas que la personalidad está dentro, y entonces la personalidad es lo que explica la conducta, y en esa persona conviven varias personalidades. Claro, eso sí, no lo puedes procesar. Pero cuando tú hablas de personalidad como estilos estables o estabilizados de conducta asociados a una serie de variables, esta personalidad disociativa no es nada aberrante. Ahora te suelto otra etiqueta, pero justo con el tema de recordar. Quiero meterme con el tema de la memoria y cómo se concibe la memoria desde el análisis de la conducta, porque, por ejemplo, en el curso ponías 2 ejemplos que me parecen muy representativos, ¿no?, de todo ello, de cómo a lo mejor en algunos momentos olvidamos algo, retrocedemos para ver lo que hemos hecho, ¿no?, y acabamos recordando lo que íbamos a hacer. Y también de otro que van 2 personas por la calle y que de repente se dan cuenta de que están pensando lo mismo y no es casualidad, ¿no? O sea, si nos puedes explicar. Claro, es que también me acuerdo que alguien me enseñó algo donde se me criticaba por banalizar el hecho de que era mejor hablar con verbos y no con sustantivos. O sea, pequeñas cosas que son ayuda de repente se convierten en lo más importante que ha dicho esta persona. Y claro, como eso es una tontería, esta persona solo dice tonterías, ¿no?, estas generalidades. No, pero es verdad que hablar con verbos y no con sustantivos te ayuda a entender. O sea, no es la explicación ni la panacea, ni nos van a dar el premio Nobel. Entonces no hay memoria, nosotros recordamos. Y no hay olvido, nosotros olvidamos. Entonces, desde el momento en que describimos en términos conductuales, nos obligamos a ver toda la secuencia, estímulo, respuesta consecuente, que puede estar explicando eso. Entonces, nosotros recordamos y olvidamos, por lo contrario, porque existen determinados elementos presentes en un contexto de los cuales podemos dar cuenta en el sentido de verbalizar que están ahí, o no, estos tienen el efecto, lo sepamos o no lo sepamos. Y entonces yo ponía este ejemplo y siempre pongo el mismo, o sea, yo estoy aquí y de repente me levanto y cuando llego allí digo, ay, de aquí viene a ser, y vuelvo, y es un truco que nos enseñaron nuestras abuelas. O sea, cuando digo que los procesos de aprendizaje ocurren, como ese dicho tan gallego, de uno cree unas meigas pero ve las airas, pues igual, puedes no creer los procesos de aprendizaje pero están ahí. Y posiblemente tu abuela no sepa que por volver al sitio no era una cuestión de magia, ni había un duendecillo que te lo decía al oído, sino que el estímulo que había evocado, esa respuesta está presente allí y no en el pasillo, ¿no? Entonces, esto es así, o el hecho de que tú vayas y haya un estímulo que provoca en ti un efecto. Pero ese estímulo no tienes por qué ser consciente en el sentido de poder verbalizar la relación respuesta-efecto, estímulo-respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, recordamos porque hacemos una acción operante para. Hay elementos, por eso las reglas mnemotécnicas no son otra cosa que facilitar los discriminativos que nos dicen, esta es la respuesta que va a ser reforzada. Es una regla mnemotécnica que puede ser morfológica, puede ser en cuanto al contenido, de muchas maneras, ¿no? O sea, es muy, muy claro, ¿no? Lo que, como siempre, el conocimiento popular nos da muchísimas pistas acerca de cómo analizar las cosas. O sea, no podemos despreciarlo. La gente hace cosas para recordar y un analista de conducta dice, ¿por qué funcionan esto que hace? Y nos damos cuenta de que es un entrenamiento en discriminación o la repetición verbal, donde entonces el estímulo inicial inmediatamente discrimina, controla a base de repetición de la secuencia el siguiente, ¿no? O sea, entonces, cuando digo que los procesos de aprendizaje son muy pocos, de repente lo que nos estamos diciendo es que le quitamos un poco la magia, ¿no?, a las cosas, como cuando se habla del amor. Pues tú le puedes dar toda la magia que quieras, pero si quieres analizarlo conductualmente, no tiene nada de magia, ¿no? Nos metemos con el amor. Lo digo porque hubo un debate en YouTube que se dio entre científicos y conspiranoicos, por decirlo de algún modo, ¿no? Y además los conspiranoicos se hizo como muy viral de una cosa que dijo de que la ciencia no puede explicar el amor. ¿Qué sería el amor desde la psicología, digamos?
Desde la psicología. O desde el... No, que está bien que lo digas, porque desde la poesía es una cosa. No, claro. Vale, o sea, desde la literatura, desde la sensación que tú tienes cuando estás enamorado, que no te vengan con chorradas de análisis de conducta, estás enamorado y ya está. Yo voy a la frase de Skinner que me encanta: el amor es un intercambio de reforzadores. Pero claro, eso que parece paupérrimo, cuando tú de verdad entiendes lo que es la palabra reforzador y vuelves a lo que te decía hace un rato, de que no hay proceso operante sin proceso pavloviano y viceversa, claro, el intercambio de reforzadores implica la aparición de determinados estímulos que se han asociado a la presencia de esos reforzadores, que son elicitadores de emociones muy potentes. O sea, eso es el amor. O sea, procesos pavlovianos y operantes. El amor para explicarlo. Y el desamor exactamente igual. O sea, ¿por qué una persona... Y voy a decir algo que nunca lo he pensado de esta manera y que a lo mejor lo pienso y algún día me desdigo. Pero cuando decimos... O sea, esta estrategia que se suele usar mucho, que es pasar de el amor al odio, ¿no? O sea, todo aquello que era maravilloso, de repente lo empiezas a catalogar como algo espantoso, y aquello que te parecía casi inocuo de tu pareja, ¿cómo pudo haber soportado? O sea, no deja de ser un proceso de contracondicionamiento autoinducido, en el cual tú lo que haces es que aquellos estímulos que estaban asociados a lo que perdiste acaben siendo estímulos asociados a aquello que tienes ahora, que es este malestar, de manera que ya no lo añoras. O sea, no deja de ser una forma de controlar esta sensación de pérdida o esta de soledad, porque resulta que esto no era bueno, esto era horrible, ¿no? Es un contra... Y te digo que le voy a dar una vuelta, ¿eh? Pero estoy pensando que yo creo que es un proceso por el que las parejas que acaban rompiendo de una manera más tensa, más, no digo de buena manera, sino de una manera dramática, tal, es una cosa muy habitual, ¿no? Que el discurso sobre cómo pude haber aguantado yo a esta persona durante tanto tiempo empieza para que tú verbalices todo un montón de cosas que lo que te hacen es sentir una emoción muy desagradable vinculada a aquello que ya no puedes tener. Son las 3 de la tarde. Y por tanto puedes superar mucho mejor la situación. Pero esto le voy a dar una vuelta. La última etiqueta que te quería comentar para analizar funcionalmente es la de psicopatía. Hay muchos textos de personas, por ejemplo Andrés García habla mucho de ello muy bien. Yo creo que lo primero que hay que hacer para empezar a definir correctamente la conducta psicópata es que es una conducta inexplicable a la luz de las normas sociales que están imperando en un momento, ¿no? Porque yo creo que este podcast no es el momento de generar este tipo de inquietudes en los posibles oyentes, pero no quiero ir por ahí. Pero te digo, hoy en día los sacrificios humanos serían considerados quitarle a alguien el corazón en vida, etcétera, y esto solo lo hace un psicópata. Hace 1500 años, 500 años, era una práctica de ofrenda a los dioses, ¿no? Yo ahora que acabo de llegar de México y estuve en contacto con me enseñaron un santuario otomí, se hablaban de estas cosas, ¿no? Y como había tanta crueldad aparentemente innecesaria, ¿no? Entre los pueblos, o el famoso juego de pelota mexicano. Claro, hoy en día eso sería calificado de psicópata. Esas personas serían psicópatas. Entonces la psicopatía tiene mucho que ver con el contexto cultural en el cual ocurren las conductas y el carácter inexplicable de esas conductas en relación a los valores imperantes. Y luego, por otra parte, está la explicación funcional. Se dice un psicópata es una persona que no tiene empatía. ¿Qué quiere decir? Que las respuestas de sufrimiento en el otro no elicitan en él ningún tipo de respuesta. Nada más. O sea, no hay procesos de condicionamiento pavloviano asociados a esas morfologías. El problema es cuando la psicopatía, como siempre que se pone una etiqueta, explica la conducta y no cuando es lo que hay que explicar. Pero si tú describes la conducta psicópata, es una conducta, primero, que en el contexto social en el que se da es inadmisible. Es una conducta que tildarías de cruel, de tal. Y luego, la cuestión emocional. No sufres ante el sufrimiento del otro.
¿Pero qué sufría ante el sufrimiento del otro? Que las respuestas de sufrimiento no tienen una función sobre tu conducta. Entonces lo que habría que estudiar es ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado o qué no ha pasado para que tengas esa forma de comportarte, ¿no? O sea, cuando yo digo que nunca trataría a un pederasta es porque inmediatamente empiezo a pensar en el sufrimiento del niño, que es algo que no me pasa, o sea, que soy capaz de controlar con otras personas, ¿no? Entonces se diría, es que eres muy empática con respecto a este tipo de sufrimiento. No he hecho el ejercicio de controlarlo como puedo hacerlo en otros casos. Pues pienso que el psicópata, a raíz de su historia de aprendizaje, ha hecho un ejercicio en el cual ese tipo de respuestas de sufrimiento no solo no están asociadas a respuestas de disgusto, de malestar, sino que incluso pueden ser enormemente reforzantes. Entonces, para mí la clave sería, ¿por qué? ¿Cómo una persona puede haber aprendido ese tipo de conductas, ¿no? Y ahí la historia de aprendizaje, como siempre, es enormemente importante. Pero el factor cultural también es fundamental, ¿no? Entonces, por eso muchas veces se dice, no, es que hay que pedir permiso por cosas del pasado. Perdona, si estamos hablando de hace 1000 años, es absurdo. Otra cosa es que cosas que ocurrieron hace 80 años. Estamos ya en un tipo de sociedad y no solo hay que pedir permiso, sino castigar duramente cualquier tipo de conductas en ese sentido. Pero vamos, es que no tiene ningún sentido, porque era otro mundo totalmente diferente, ¿no? Entonces, es respetarlo, es entenderlo y evidentemente decir que bien que ya no ocurren estas cosas, ¿no? Digamos que esta condición sagrada de la violencia, bueno, espero que se haya perdido. Y una última etiqueta que me he acordado es el trastorno bipolar. Pero fíjate que yo sí traté en varias ocasiones a personas con este tipo de diagnóstico. Sí. Y hay una cosa que pocas veces se dice, o al menos yo no las digo, y no me gustaría que se pensase que no las tengo en cuenta. O sea, cuando hablamos de contexto, el contexto no es solo el medio externo, aunque en este momento para hablar de contexto social o cultural sí, por supuesto. El contexto es el conjunto de estímulos que actúan sobre un organismo. Entonces, hay muchas veces que desregulaciones biológicas, por ejemplo, en una mujer, las fases cuando está pasando el proceso de menopausia o cuando está durante la menstruación. Entonces, hay determinados estímulos interoceptivos que tienen un efecto sobre las respuestas que la controlan. Entonces, muchas veces, determinados cambios que pueden ser interoceptivos, por eso quiero hacer una referencia a ello, pero a veces también contextuales, han sido relacionados con un tipo de respuestas por mi parte y dan lugar a estas oscilaciones. ¿Qué ocurre con los trastornos bipolares? Como siempre, que si tú le pones a una persona una etiqueta de trastorno bipolar, no va a hacer nada cuando empieza una de las fases, porque ya llega, ¿no? Como yo soy así, ya llega. Y el contexto lo apoya. Está cayendo en fase depresiva o está en plena fase maníaca. Y entonces se da como, ¿no? Como algo que no nos queda más remedio que aceptar. Y no hay un control por esa parte, ni por parte de la propia persona, ni por parte de los que están ahí. Yo tengo una muy buena amiga, que a pesar de ser mi amiga no entiende nada de conducta ni quiere, que su pareja, ella dice que es bipolar y ya haces tipo, yo ya lo noto cuando empiezo a hacer esto. Y digo, ¿y qué haces cuando empiezo a hacer eso? Nada, ¿qué voy a hacer? Pues saber lo que me viene ahora. ¿Qué haces? Pues haz algo, ¿no? ¿Y él qué hace? Nada, pues ¿qué va a hacer? ¿No? Entonces, la indefensión ante la etiqueta. ¿No? Pero insisto, que no solo hablaría de cambios a nivel de tipo esteroceptivo, sino también puede haber cambios interoceptivos o propioceptivos que estén asociados a determinadas variaciones en las respuestas. Te quería preguntar ahora por algunas terapias, algunos enfoques, algunas cosas que también se van popularizando en redes y que dan la matraca con ello una y otra vez. Lo primero sería el tema de los tipos de apego. Tu opinión sobre eso, porque la teoría del apego realmente se ha popularizado hasta un punto ya enfermizo, de que por todos lados se comporta así porque tiene apego evitativo, apego ansioso, apego... Mira, cualquier cosa que me preguntes, le pongas el nombre de apego, le pongas cualquier otro nombre, va a tener la misma respuesta. Desde el momento que utilizamos una palabra para explicar cualquier cosa, eso ya es rechazable, la explicación en sí misma. Y está claro, el apego explica todo.
Y si además al apego le pones un adjetivo, es que todavía eres más fino haciendo la explicación. Y es una barbaridad. O sea, las clasificaciones morfológicas, y mucho peor las morfológicas que se convierten en explicativas, son la antítesis de la psicología científica. O sea, yo no las considero. O sea, te lo digo de verdad. O sea, yo empiezo a leer algo sobre apego, es que ni siquiera me paso el trabajo de intentar traducirlo. Digo, o sea, que otro pierda el tiempo. ¿Qué problema hay? Pues que cada vez tienen más difusión. Y vivimos en un mundo donde efectivamente la seguridad, el que haya una, aunque sea ficticia, va asociado a tranquilidad. Entonces, cuando ya hay clasificación y cuando todo tiene un nombre, pues ya todo está claro. Y nadie se plantea, si no está más claro que antes. No te están diciendo nada. Y ahora vuelvo a lo mismo. Yo recuerdo, Marcos y Engrama en general, el cabreo que me cogí el día que me sometisteis a aquella situación donde había una chica con hiperactividad diciendo que desde que la habían diagnosticado todo había sido tranquilo y yo que iba a poner verde a las etiquetas diagnósticas. Pues claro, no puedes quitar ese salvavidas cuando una persona lo tiene. O sea, si tú en terapia tienes que quitar un salvavidas, es decir, tú no tienes ningún trastorno bipolar, inmediatamente tienes que tener otro preparado, pero no el tuyo, el que le sirva a la persona. Y entonces, utilízala. O sea, tú no puedes entrar como elefante en cacharrería. ¡Qué menudas chorradas que tú estás leyendo que si el apego evitativo! ¡Una menuda tontería estás diciendo! No, nunca. Sí, no la puedes desarmar. O sea, en ese caso además fue un error claro el armar un debate de esa manera, ¿no? No, pero lo digo ahora, ya han pasado años y ya he hecho muchas cosas con vosotros, es decir, ya. El enfado se me pasó. No fuimos conscientes. Pero lo que quiero decir es que el hecho de que la propia sociedad y la academia esté colaborando en este tipo de ficciones explicativas es nefasto para el mundo que estamos teniendo. Porque cada vez, si ya hemos hablado, y no soy yo la más experta en estos temas, pero de este mundo donde todo es fácil, donde todo se consigue dando en una tecla, donde ya no hay que hacer ningún esfuerzo para recordar ni para tener nada. Yo cuento siempre una anécdota de mi casa, en mi casa familiar, éramos 4 hermanos, mi madre, mi padre y una tía que era mi madre. O sea, yo siempre, quizá por eso en mi familia, las mujeres somos... O sea, no necesitamos decir que somos mujeres ni reivindicar nuestro lugar en el mundo porque desde siempre lo tuvimos, ¿no? O sea, tanto mi madre como mi tía eran licenciadas, una era química, la otra era farmacéutica, universitarias, personas que ahora, pues una de ellas ya, mi tía ya tendría 100 años. Entonces, en aquella época, ¿no? En la época de la posguerra española, de la posguerra civil, pues estábamos, siempre nos encantó hablar y utilizar la precisión del lenguaje. Si en mi casa, como dijeses, ay, me he quedado dormido. ¿Qué te has quedado? Bueno, me he quedado. Bueno, ni siquiera porque los gallegos no hablamos con participio, con las frases compuestas, pero bueno, me vale de ejemplo. Pero en mi casa estábamos hablando, en la comida, y de repente alguien decía algo, una palabra que no sabía o que no oíamos en la televisión, una palabra que no recordaba, y rápidamente subíamos, era una casa unifamiliar, vamos a llamarlo así, no era exactamente así, las escaleras, porque en el piso de arriba había una biblioteca donde estaba el Espasa Calpe. O sea, 100 y pico volúmenes. Y nos íbamos al volumen y nos dedicábamos a mirar. Claro, hoy en día coges Google y haces así. Entonces, esa inmediatez genera muchísimos problemas. Y insisto en que yo no soy la más ducha para hablar de redes y de lo que es el reforzamiento inmediato y de que se valore la cantidad de veces que te dan una aprobación y no el contenido de lo que dices, etcétera. Pero creo que es problemático enormemente en el mundo. Entonces las etiquetas, a medida que se difunden, a medida que la gente las empieza a popularizar, a medida que incluso desde los profesionales de la salud se empiezan a utilizarlas para explicar, pues van haciendo estas sociedades más cómodas, más que se amparan en algo, en lo fácil, y que cada vez se piensa menos en lo que se está haciendo, ¿no? Un proceso de frustración incluso para llegar a algo, ¿no? ¿Y crees que se da también por alguna razón así sociológica que podamos identificar? O sea, evidentemente habrá 20.000 variables, pero sí que es cierto que antes, por ejemplo, había otro tipo de sostenes que te daban esas certezas y esas guías para seguir una vida, como era la religión, ¿no? Todo eso se ha ido yendo.
No sé si estamos de algún modo sustituyendo todo ese tipo de cosas. Yo he oído alguna vez esa teoría. No lo sé, la verdad no te lo puedo decir porque no he pensado sobre ello. No sé si esto es otra religión, no lo sé. No he pensado nunca sobre ello. Yo pienso que se dan varios factores. Yo hace tiempo leí una cosa que me dejó admirada, y es que leí acerca del impacto que tuvo que tener en un campesino previo a la Revolución Industrial, cuando de repente en el horizonte, que solo se veían montañas, empiezan a haber estructuras metálicas. O sea, de la nada, nunca hubo edificios, los palacios eran lo que eran, los castillos lo que eran, ¿no? Cosas estancas. Y de repente empiezan a haber construcciones que además surgen con una rapidez. Y yo nunca lo había pensado, porque claro, vivimos en un mundo lleno de edificios y se hace una casa en 2 meses y no pasa nada, ¿no? Durante siglos no había habido ningún cambio de esa envergadura. Pero es que ahora, lo que antes eran siglos, ahora son años. Cuando yo tenía 14, 15, 16 años, hablábamos de lo bonito que sería hablar con alguien, estar viéndolo en una pantalla, en alguna película de ciencia ficción. Y esto que no nos... ¡Buah! Ciencia ficción absoluta. Esto no iba a ocurrir nunca, ¿no? O sea, era impensable. Nadie se asombra ahora, ¿no? Dando igual donde estés, que tú coges la pantalla del teléfono, ni siquiera necesitas un ordenador. Entonces, estos cambios tan rápidos, yo creo que tienen un coste. O sea, de alguna manera no permiten desarrollar conductas no favorecen el desarrollo de conductas que te permitan afrontar problemas importantes. O sea, es todo tan inmediato, la solución es tan fácil, todo va como sobre ruedas, que cuando ocurre algo dramático no tienes esas habilidades. O sea, no has tenido tiempo a ensayar un repertorio. Yo recuerdo cuando, bueno, esto lo podemos recordar todos porque fue de hace poquísimos años, cuando el COVID, es verdad que la gente cambió radicalmente en España. Yo hablando con Son las 3:15 de la tarde. Fueron 3 días de retiro. La gente tiene que comer. Aquí el Estado no daba nada. Entonces la gente seguía saliendo a vender a la calle. Apenas había... Sí, no había colegio, tal, pero las calles estaban llenas, ¿no? En España nos retiramos. Fue tal el impacto que enseguida empezó a haber teorías acerca de que esto había sido un aprendizaje real para la sociedad, que de esto íbamos a salir mucho más cuidadosos del medio ambiente. ¿Cómo se respiraba ahora? Las fotos de animales salvajes por la Gran Vía. Bueno, la Gran Vía no, pero en el campus de la Autónoma empezaron a poner jabalíes y no sé qué, y hemos recuperado el contacto con tal. ¿Qué duró eso? Nada. Tan pronto se dio la salida, al contrario. Las restricciones se quedaron aparcadas, te daba igual el medio ambiente, te daba igual la famosa distancia social, que es un término que siempre me pareció estúpido porque es distancia física, no distancia social. Nada, no aprendimos nada. Nada. Entonces yo creo que eso, que esta facilidad, este rodaje, esta poca necesidad de esfuerzo, que cuando aparece algo nos agarramos, quizás vaya por ahí lo de la religión. Pues una etiqueta, una clasificación, y con ello ya tengo una explicación, que ni siquiera me planteo, ¿esta explicación me sirve? O sea, esto es, no, la explicación, ya está. Y si además lo dice alguien, pues todavía mejor, ¿no? Eso sí que ocurre en las redes, como alguien diga algo, nadie hace algún tipo de análisis de dónde lo dice, a partir de qué lo dice, da igual. ¿Crees que sería